El que desprestigia la imagen del ejército es el que toma bienes del Estado para uso personal. El que desprestigia la imagen del ejército es el que utiliza los medios del Estado para transportar bebidas alcohólicas y configurar determinados ilícitos. El que desprestigia la imagen del ejército es el que explota personal subalterno para empresas particulares. No el que denuncia a funcionarios carentes de ética, de valores morales. Yo en ese periodo estuve casi 2 meses encerrado en un pseudo calabozo improvisado en la División de Ejército 1, incomunicado. No puedo mirar hacia el costado porque yo estoy educando a 2 hijos. Suscríbete a Maximizar la Política. Ahora también podés seguir Maximizar la Política en otras redes y plataformas. Sumate. Bueno, acá tenemos un ejemplo paradigmático de corrupción rampante en autoridades del ejército, relacionada con la utilización de los soldados como mano de obra particular de sus superiores en trabajos que no tienen nada que ver con su función, como la construcción de piscinas, porteras o el transporte de bebidas alcohólicas de contrabando. Lo peor es que es una corrupción completamente impune y que incluso es capaz de castigar al teniente denunciante mandándolo a su casa por 3 años para que no haga nada con goce de sueldo, seguramente solo para que no lo siga delatando. ¿Es esa la imagen de nuestro ejército? ¿Cómo podemos saber sobre estas cosas y que no pase nada? ¿Hasta qué punto la verticalidad del ejército se presta para arbitrariedades de cualquier tipo, ilegalidades y abusos para con los subalternos? Por algún motivo, la exposición y repercusión mediática del caso ha sido casi nula, así que acá va nuestro resumen. Y vayan mis aplausos para el teniente, que está dando un muy buen ejemplo, no solo a sus hijos, sino a todo el país. Desde hacía más de 10 años, soldados del ejército uruguayo le iban a instalar piscinas a una empresa privada sin que hubiera ningún convenio que lo habilitara y el empresario pagaba por eso. Esa fue una de las denuncias que hizo el teniente Nelson Duarte. Todas se comprobaron que eran verdaderas, pero el único castigado a fondo ha sido Duarte, que desde aquel año nunca más pudo ascender. El ejército le pide que se quede en su casa, que no vaya a trabajar y le pagan el sueldo. Estoy sin ir a trabajar desde diciembre del año 2021. El Ministerio de Defensa ha tratado de justificar la situación diciendo que es para protegerme, que fue para protegerme. ¿Protegerme de qué y de quién? Por ejemplo, en la carpintería de la unidad se construían porteras y elementos para campo. Era la empresa de un coronel. Se empleaban los medios de la unidad y el personal. Y también había traída de bebidas del... Y traía de bebidas, es decir, es una práctica común, no es la excepción, es la norma, es decir, es una práctica común, no es la excepción, es la norma. Las sanciones fueron muy mínimas. Fueron mínimas, fueron simbólicas casi. Son sanciones administrativas por faltas administrativas que nada tienen que ver con los ilícitos o las irregularidades. Por ejemplo, el coronel que tenía la empresa de carpintería con mano de obra de los propios soldados, ¿qué pasó con él? Nada. Al ejército se le asignó por ley la función de policía fronteriza. Es decir, tenemos una institución que tiene que custodiar las fronteras y somos nosotros los que estamos pasando mercaderías en forma ilegítima. ¿En qué año? Y le solicito, como corresponde por ley, para presentarme al Tribunal de Cuentas a hacer la denuncia, como corresponde. Y en ese momento me pone una sanción de 3 días de arresto de rigor. Esos 3 días de arresto de rigor posteriormente se transformaron en 9, luego 10, 20 días. Yo en ese periodo estuve casi 2 meses encerrado en un pseudo calabozo improvisado en la División de Ejército 1, incomunicado. Para ir al baño simplemente tenía que pedir autorización a un capitán. Era un preso común. No puedo mirar hacia el costado porque yo estoy educando a 2 hijos. Y mis hijos, el día de mañana, cuando me miran a la cara y vean que yo soy un hipócrita y que realmente miro para el costado, me van a decir, todo lo que me dijiste es mentira. Yo me debo a la educación de estos chicos. ¿Existe algún otro caso de un teniente que esté en su casa sin ir a trabajar? No existe, es un caso único en las claro. Fuerzas Armadas. A mí me gustaría que alguien me explique cómo un funcionario del ejército en actividad esté casi 3 años en su domicilio cobrando el sueldo y sin ningún tipo de restricción. Así como cada denuncia le generó problemas, este programa le puede generar problemas. Es indudable, pero más problemas de los que tengo no creo que vaya a tener. Mi teoría es que estamos frente a una organización corporativa que avasalla los derechos individuales, que en pleno Estado de Derecho, en plena democracia. Yo hace 3 años que estoy en mi domicilio. Fui aplastado por un sistema que lo que hace es, si no me seguís, te elimino del camino.
Ya esto es una cuestión personal, una cuestión de honor. Yo tengo que limpiar mi nombre. No puedo permitir que una serie de funcionarios me endilguen determinadas atribuciones, como decir que yo tengo como intencionalidad desprestigiar la imagen del ejército. Y yo nada más alejado de la realidad que mi intención es desprestigiar la imagen del ejército. El que desprestigie la imagen del ejército es el que toma bienes del Estado para uso personal. El que desprestigia la imagen del ejército es el que utiliza los medios del Estado para transportar bebidas alcohólicas y configurar determinados ilícitos. El que desprestigia la imagen del ejército es el que explota personal subalterno para empresas particulares. No el que denuncia a funcionarios carentes de ética, de valores morales, carentes de lealtad. Porque la lealtad es una cosa y la complicidad es otra muy diferente. No el que denuncia a funcionarios carentes de ética, de valores morales, carentes de lealtad. Porque la lealtad es una cosa y la complicidad es otra muy diferente. A propósito de la explotación laboral y los apremios que las autoridades militares tienen el mal hábito de ejercer sobre los soldados de menor rango, abusando de su jerarquía y bajo la fachada de un servicio patriótico, quisiera recordar unos versos del Martín Fierro que al parecer no pierde cierta vigencia. ¿Y qué indios ni qué servicio, si allí no había ni cuartel? Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral, corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen un rial. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, se le apean como un plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Suscríbete a Maximizar la Política. Ahora también podés seguir Maximizar la Política en otras redes y plataformas. Sumate. El que desprestigia la imagen del ejército es el que toma bienes del Estado para uso personal. El que desprestigia la imagen del ejército es el que utiliza los medios del Estado para transportar bebidas alcohólicas y configurar determinados ilícitos. El que desprestigia la imagen del ejército es el que explota personal subalterno para empresas particulares. No el que denuncia a funcionarios carentes de ética, de valores morales. Yo en ese periodo estuve casi 2 meses encerrado en un pseudo calabozo improvisado en la División de Ejército 1, incomunicado. No puedo mirar hacia el costado porque yo estoy educando a 2 hijos. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, se le apean como un plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo.